Bienvenidos, en este nuevo tutorial les voy a enseñar a hacer este amigurumi que sería el número 1 de Numberblocks. Vamos a comenzar haciendo los brazos y las piernas, que son lo mismo. Vamos a continuar con el ojo y la boca. Para ello vamos a necesitar dos tipos de tonos de rojo, blanco y negro. Bien, vamos a comenzando a hacer un anillo mágico de 8 medios puntos. Bien, desde la vuelta número 2 hasta la vuelta número 5 vamos a hacer un medio punto en cada punto. Bien, y así hasta completar hasta la vuelta número 5. Bien, acabo de terminar la vuelta número 5. En la vuelta número 6 vamos a hacer dos medios puntos, una disminución, repetimos dos veces, nos debería quedar en total 6 puntos. Bien, desde la vuelta número 7 hasta la vuelta número 6 vamos a hacer un medio punto en cada punto. Bien, y así repetimos hasta llegar hasta la vuelta número 10. Bien, acabo de terminar la vuelta número 10. Ahora dejamos una hebra larga para después poder coserlo. Bien, y tenemos que repetir el mismo procedimiento otras 3 veces más para que nos queden dos piernas y dos brazos. Bien, vamos a continuar con los ojos. Empezamos con el color negro haciendo un anillo mágico de 5 puntos, medios puntos. Bien, no vamos a cortar el hilo, pero sí vamos a cambiar a blanco. Bien, vamos a hacer un cambio de color en el siguiente punto, pero vamos a trabajar en las hebras de atrás. No voy a explicar cómo hago el cambio de color, porque bueno, ya tengo un video relacionado, cualquier cosa yo se los dejo acá en la esquina para que lo puedan ver. Bien, en esta vuelta tenemos que hacer todos aumentos. Entonces, en la hebra de atrás hacemos toda una vuelta de aumentos, nos debería quedar en total 10 puntos. Ahora vamos a continuar con el negro y vamos a hacer también en las hebras de atrás, donde hicimos con el blanco, vamos a hacer todos puntos enanos. O sea, en total serían 5. Una vez completada la vuelta de puntos enanos, podemos ya cortar nuestro hilo negro y cerrar el tejido negro. Esto sirve mayormente para que no se note que hicimos un cambio, como que queda como unas arañitas, y es para que quede más redondo. Para eso hago una vuelta en puntos enanos. Bien, seguimos con el blanco
En la vuelta número 3 vamos a hacer un medio punto, un aumento, repetimos por 5 veces y nos debería quedar en total 15 puntos. Bien, vamos a repetir el mismo procedimiento, dejamos el hilo blanco para continuar después y vamos a pasar al hilo rojo oscuro. Y otra vez vamos a trabajar en las hebras de atrás. Ahí empezamos haciendo el cambio de color. Y en la cuarta vuelta vamos a hacer 2 medios puntos, un aumento, repetimos 5 veces, nos debería quedar 20 puntos. Nuevamente dejamos el rojo sin cortar y vamos a terminar de usar el blanco en la misma vuelta donde estuvimos, en la misma hebra de atrás en la que hicimos la vuelta en rojo. Vamos a hacer con blanco 2 puntos enanos, nos debería quedar en total 15 puntos enanos. Bien, una vez completado, cortamos el hilo blanco. Bien, y lo pasamos para atrás. Bien, y ahora repetimos exactamente lo mismo para el rojo. Vamos a hacer en las hebras de atrás también 2 puntos enanos. Total nos debería quedar 20 puntos enanos. Bien, después de eso dejamos un hilo largo para poder coserlo al cuerpo.
Bien, así es como nos debería quedar el ojo. Bien, vamos a continuar con la boca. Con el rojo oscuro vamos a hacer 10 puntos cordones. Bien, una vez hechos los 10 puntos cordones, vamos a cerrar. Vamos a dejar un hilo largo para poder coserlo. Y ahora con una aguja vamos a cerrarlo. Entonces nos quedaría como si fuese una O, y donde más vamos a unir sería acá en el medio para dejarlo cerrado. Bien, y ahí queda cerrada mi boca. Después, cuando lo cosamos, en el medio vamos a hacer un bordado para simular el diente con blanco. Pero bueno, eso lo vamos a hacer en el próximo video, junto con el cuerpo y bueno, unir las partes. Bueno, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, no se olviden de compartirlo, de darle me gusta, dejar algún comentario, me ayudaría un montón. Y bueno, nos vemos espero en la segunda parte de este tutorial. Hasta luego.